La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Por lo tanto, para explicar la función logarítmica hay que comenzar por la función exponencial. Recordar que la función exponencial es la que tiene la forma y es igual a la x, donde teníamos que a corresponde a la base y tendríamos que la preimagen está en el exponente y el resultado sería la imagen. Recordando lo que significa la función inversa, recuerden que se representa por la letra de la función elevado a la menos 1 y se leería la inversa de f. Según la teoría, lo único que hay que hacer es intercambiar la imagen con la preimagen, por lo tanto quedaría y es igual a a a la y, y esta sería la inversa. El detalle es que cuando nosotros estamos trabajando en funciones hay que igualar a la y no a la x. Entonces esto hay que despejarlo a la y. Eso lo hacemos mediante un cambio a notación logarítmica, donde quedaría el logaritmo en base a de x. Y esta sería entonces la inversa de la función exponencial que corresponde a la función logarítmica. Entonces, la función logarítmica es la que tiene logaritmo en base a de x. Nótese que aquí tenemos que la base es la misma base que teníamos en la exponencial y va a cumplir la misma característica. Hay que recordar que si la base es un número mayor a 1, eso quiere decir que la función era creciente. Y si la base más bien es un número que está entre 0 y 1, eso significaría que es más bien decreciente, que es lo mismo que aplicaba para la función exponencial. La diferencia es que cuando la función logarítmica es creciente, tiene aproximadamente esta forma, donde va a ser asíntota al eje y tendría como dominio del cero abierto al infinito, lo que equivale a los reales positivos, y como ámbito los números reales. Y cuando es decreciente, sigue siendo asíntota y, pero más bien por el lado positivo, y sigue cumpliendo las mismas características. Y básicamente eso es todo lo que corresponde a la teoría nueva. Lo demás es aplicar estos conceptos o aspectos teóricos en lo que son los ejercicios de siempre. Ok, entonces, ¿cómo se aplica esta teoría en lo que sería la parte práctica? Si nos vamos a la práctica del folleto, tenemos en primer lugar esta pregunta que es bastante similar a las que ya habíamos trabajado, donde nos está solicitando analizar estos gráficos y ver cuáles corresponden esta vez a una función logarítmica. Si recordamos el tema anterior, cuando nosotros tenemos una base elevada a la 1, eso siempre nos va a dar como resultado la misma base. Por lo tanto, en una función exponencial, si tenemos que la x es un 1, el resultado sería la base, en este caso a. El detalle es que aquí estamos trabajando con la logarítmica. En la exponencial buscábamos el 1 que estuviera en la x. En la logarítmica, recuerden que lo que hacemos es invertirlo. Y la x se convierte en la y la y se convierte en la x, ya que estamos trabajando con la inversa de la exponencial. Por lo tanto, el procedimiento es muy similar, nada más que ahora lo que hay que hacer es buscar el 1 en la y. Si revisamos esta primera, el 1 en la y se ubicaría aquí. Por lo tanto, la base sería esta de aquí, el 0. Si esta fuera logarítmica, tendría que tener la forma logaritmo en base 0 de 1. De x, perdón, porque hay que empezar a sustituir. Entonces, en base 0 de x. Y lo que vamos a hacer es comenzar con lo que serían los cálculos, donde vamos a cambiar la x por cada uno de los números. En este caso un 0, luego un 1, un 2 y un 3. Si con todos da el resultado que corresponde a la y que tiene cada par ordenado, entonces sí sería una función logarítmica. De lo contrario, entonces no lo sería. Entonces, aquí lo que hay que hacer es escribir la fórmula que ya teníamos, que era logaritmo en base 0 de x. La primera x que tenemos es el 0. Si el resultado es 1, podría ser logarítmica, si no, no. Vean que en este caso de error, si da error, de una vez ya sabemos que esta no sería logarítmica. Y tendríamos que hacer la prueba con la siguiente. En la siguiente, si ubicamos el y que sea un 1, corresponde a este de aquí. Por lo tanto, la base sería el 2. Si esta fuera logarítmica, la fórmula tendría que ser logaritmo en base 2 de x. Y con eso es con la que vamos a tener que, y con eso es con la que vamos a tener que trabajar. Entonces, aquí tomaríamos logaritmo en base 2 y comenzamos a cambiar las x por las x que tenemos aquí. La primera es un 1, entonces escribimos un 1. Si el resultado es 0, entonces vamos bien. Ok.
Probamos la siguiente, que ahora hay que cambiarlo más bien por un 2. Y nos está dando 1, eso también está bien. La siguiente sería cambiarlo por un 4, que el resultado es 2. Y esta última es cambiarlo por 8. Si nos da 3, sí sería logarítmica, si no. Y como nos dio correcto, sabemos que ese gráfico sí corresponde a una función que es logarítmica. Por lo tanto, la respuesta correcta sería solo el segundo. La siguiente es una pregunta bastante teórica. Hay que recordar que la función logarítmica, como vimos hace un momento, tiene la forma y es igual a logaritmo en base algo de x. Lo que nos va a interesar es que la x viene en el argumento. Entonces, si revisamos, aquí donde tenemos el logaritmo, estaría aquí y el argumento es 5. Para que sea logarítmica, el argumento tiene que contener la x. Como aquí no está, esta no lo es. De hecho, vean que la x está aquí. Está en un exponente. Esta más bien es una exponencial. En la siguiente, si vemos aquí está el logaritmo y el argumento es x. Como la x está en el argumento, esta sí sería una logarítmica. La respuesta correcta entonces sería la opción B. Ok. Ya para la número 3 es donde tenemos que comenzar con los cálculos numéricos. En este caso se están solicitando la imagen de 2. Lo que siempre va a interesar es saber si el número que les están dando corresponde a la x o la y. En este caso recuerden que siempre es f de x, por lo tanto este 2 es la preimagen, es la x. ¿Qué hacemos entonces? En la fórmula lo que hay que hacer es sustituir la x por un 2. Logaritmo en base a un octavo de x, que en este caso sería 2. Luego en la calculadora resolvemos esa operación, que sería logaritmo en base a un octavo de 2, y eso da como resultado menos un tercio, que sería la opción B. En la 4 se está solicitando determinar, en este caso, el gráfico, pero desde la inversa. Entonces, recordar que aquí estamos trabajando con g, pero están pidiendo la inversa de g. Cuando viene este menos 1, hay que entonces hacer un pequeño cambio al final. Por ahora lo vamos a ignorar y vamos a trabajar directamente. Vean que en este caso estamos calculando eh, con esta fórmula y nos están proporcionando el 4, el 5 y el 6. Como está entre los dos puntos y la flecha, estos son los x. Recuerden que lo que está después de la flecha es donde tenemos los y. Ok, lo que vamos a hacer es cambiar la x por 4, 5 y 6. Primero lo vamos a hacer solo con el 4. Si con ese basta para encontrar la respuesta, no hay necesidad de hacer los demás cálculos. Si hubieran varias respuestas que tienen ese mismo par ordenado, entonces en ese caso sí probamos con los demás para estar seguros del resultado correcto. En este caso sería sustituir la x por un 4. Y lo mismo, como aquí no nos quedó la x, lo que tenemos que hacer es nada más colocar ese logaritmo en la calculadora. Sería logaritmo en base 3 de 4. Y el resultado es 1.26. Ahora bien, a la hora de hacer el gráfico, nosotros sabríamos que el x es 4 y su respectiva y es 1.26. Y ese es el primer par ordenado. Aquí es donde viene el detalle. Si este menos 1 no existiera, entonces buscamos la respuesta que tenga esto de aquí, 4. 1.26, que sería la opción C. Pero como aquí viene a la menos 1, ahí sí hay que tener cuidado y más bien recordar que como está pidiendo la inversa, hay que intercambiar el x con el y. Quedaría de primero el 1.26 y de segundo el 4. Y eso viene más bien en la opción D, que es la correcta. Vean que no en ninguna otra viene ese par ordenado, por lo tanto no hay necesidad de calcular con el 5 y con el 6. Sin embargo, si vinieran varias con esa respuesta, lo que hacemos es ahora cambiar el 4 por un 5 y eso va a dar 1.46, que como vemos es la pareja del 5. Y luego lo haríamos con el 6 y eso nos va a dar el 1.63, que sería la pareja del 6. Entonces, en este, como mencioné, como no hay ninguna otro par ordenado que tenga, perdón, ninguna otra opción con este par ordenado, eso quiere decir que esa tendría que ser obligatoriamente la respuesta. Ok, luego,
En la número 5 está solicitándose el cálculo de una expresión numérica. En este caso, tenemos que primero averiguar la imagen de 4 y a eso se le suma 5. En algunos casos pueden colocar el más 5 directo en la calculadora. Sin embargo, eso solo va a aplicar para algunos tipos de logarítmicas, no en todas. Y en las demás funciones es poco probable que vaya a servir. Por lo que lo mejor es hacer primero el cálculo de f de 4 y por aparte le sumamos 5. Entonces, en este caso estaríamos trabajando con lo que correspondería al logaritmo en base 2 de x, que para este es un 4 el que tenemos que reemplazar. En la calculadora habría que colocar eso, que sería logaritmo en base 2 de 4, y el resultado es 2. Ahora sí, a ese número hay que sumarle 5. Para ya resolverlo sería el 2 sumarle 5, y eso nos va a dar como resultado 7. Es la respuesta correcta en la opción A. En la número 6 es prácticamente lo mismo que en la mayoría. Se está pidiendo el valor de lo que correspondería a la preimagen de 5. Recuerden que preimagen significa X, por lo tanto el 5 es la Y. Siempre si les piden una, les tienen que dar la contraria. En este caso, entonces, vamos a reemplazar la Y. Recuerden que esto de aquí sería la Y. Esta parte sería la Y, entonces eso es lo que hay que reemplazar por el 5. 5 es igual al logaritmo en base 3 de entre paréntesis X más 1. Ahora bien, ok, ahora bien, tendríamos que colocar esto en la calculadora. Vean que como aquí la X quedó en el medio, no es como en la anterior que nos quedaba sin letra. Cuando queda sin letra solo se coloca en la calculadora y se le da igual. Cuando queda con la variable, entonces hay que resolver una ecuación. Eso lo pueden hacer perfectamente en la calculadora. Lo único que hay que hacer era escribir toda la expresión, en este caso 5 es igual al logaritmo en base 3 de x más 1. Y vean que como viene todo entre paréntesis, tenemos que dejar el x más 1 entre paréntesis. Cuando ya está anotado, vean que si se le da igual va a dar error. Cuando estamos trabajando con x, siempre para resolverlo hay que darle shift, luego calc y por último le van a dar igual. Y en ese caso dice que la respuesta es 242, que sería la opción D. En la 7, lo que tenemos que hacer es calcular la imagen de 5. Si nos piden la imagen que es Y, nos dieron la X. Entonces, aquí lo que hacemos es más bien cambiar la X. Es muy parecido a la anterior en cuanto a la pregunta, de hecho es la misma ecuación. La diferencia es que ahora estamos sustituyendo la X. Sería 5 más 1. Como aquí no quedó la letra, entonces esa es la diferencia. En la anterior, como estaba la X, hay que hacerlo con Shift Calc e igual. Cuando no les queda la X, lo que tenemos que hacer es nada más colocarlo directo en la calculadora tal y como está, logaritmo en base 3 de 5 más 1, y el resultado es 1.63. En la 8 es bastante similar a las que trabajamos anteriormente. De hecho, es bastante similar a la 6, que es donde nos están dando la Y. Vean que aquí nos están dando el 2 y el 8, que están después de la flecha, por lo tanto serían las Y en las funciones biyectivas, que son las que estamos trabajando. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Ok, vamos a sustituir la Y, que sería esta parte, por 2 y luego por 8. La diferencia aquí es que hay que hacer dos cálculos. El primero sería 2 es igual al logaritmo en base 2 de x más 2. Y el otro sería 8 es igual al logaritmo en base 2 de x más 2. Vean la diferencia en esta ecuación con respecto a la anterior. Aquí venía el paréntesis y en esta no. Normalmente entonces aquí no hay que escribir ningún paréntesis, tal y como lo hice. El problema es que si en la calculadora yo escribo 2 es igual al logaritmo en base a 2, vean que de una vez va a abrir el paréntesis. Como no hay forma de hacerlo en la calculadora sin ese paréntesis, lo que hay que tomar en cuenta es que en el paréntesis va solo el argumento. Y el argumento es el primer monomio que aparece cuando no hay un paréntesis. Si aparece un paréntesis como en el anterior, todo esto sería lo que corresponde al argumento.
Pero cuando no viene, sería solo el primer monomio. Es decir, solo lo que está antes de que haya una suma o una resta. Si hay una suma o una resta, esa suma o resta va a tener que ir por fuera, que es lo que pasa aquí. Una vez de que ya está anotado en la calculadora, le damos Shift, Calc y luego igual. Y el resultado dice que sería 1. En esta primera nos está dando 1. Para la siguiente es casi lo mismo, nada más que ahora vamos a tener un 8. Lo resolvemos con Shift, Calc e igual. Y el resultado es 64. Esto no tiene una flecha. Para dar la respuesta hay que ordenarlo de menor a mayor. Iría primero el 1 y de segundo el 64. Luego hay que corroborar los pares ordenados para saber entonces cuál corchete va a llevar. El 1 es la pareja del 2 y el 2 está cerrado, por lo tanto el 1 también hay que dejarlo cerrado. El 64 va con el 8 que está abierto y por lo tanto va a quedar abierto. Y eso está en la opción A. La 9 es bastante similar, nada más que en este caso, como lo que les están dando está entre los dos puntos y la flecha, serían más bien las X. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a reemplazar las X por 2 y luego por 4. Primero quedaría logaritmo en base 3 quintos de 2 y luego hacemos lo mismo pero con el 4. Logaritmo con el 4, más bien. Logaritmo en base 3 quintos de 4. Esto lo colocamos en la calculadora. Vean que como aquí no está la X, nada más lo que vamos a hacer es escribir logaritmo en base 3 quintos de 2 y el resultado es menos 1,35, que se puede redondear a 36. Y el siguiente sería casi lo mismo, pero esta vez el argumento es 4 y nos da menos 2,71. Lo mismo se ordenan de menor a mayor. Iría primero el menos 2,71 y de segundo el menos 1,35. El menos 2,71 es la pareja del 4, por lo tanto va abierto. Y el 1,35 negativo va con el 2, que iría cerrado. Ok, esta respuesta vendría en la opción D. Recordar que aquí viene el 36 es porque era redondeable a 36, aunque originalmente el número nos había dado 35 y ahí seguía un número mayor a 5, por lo tanto es que se redondea. Entonces es lo mismo en este caso. La número 10 nos está solicitando el ámbito de esta función. Como es una función biyectiva, y que de hecho son todas las logarítmicas, el ámbito va a ser lo que está después de la flecha. ¿Qué está aquí después de la flecha? Los reales. Y eso es todo lo que hay que hacer ahí. No hay que hacer ningún tipo de cálculo. En la 11 tenemos esta gráfica de una función logarítmica. Y nos están preguntando que, según la gráfica anterior, determinemos cuál sería el valor de b, o un posible valor para b. Entonces, en primer lugar hay que ver que b sería la base. Y la base lo que nos dice es si la función es creciente o decreciente. Recuerden que para eso se observa de izquierda a derecha. Esta gráfica va subiendo, entonces sería creciente. Como es creciente, yo sé que tenemos que buscar una base que sea mayor a 1. Por lo tanto, tenemos que ver aquí un número que sea mayor a 1. Si revisamos, 2 tercios es el menor a 1. Para los que se les dificulta determinar la diferencia, pueden nada más pasarlo a decimales en la calculadora. Este nos da 0,6, entonces sería más bien decreciente. Este nos va a dar también decreciente y lo mismo el 1,3. Solo el 5 tercios es una que es mayor a 1. Lo mismo, como mencioné, si se les dificulta, nada más lo que hacen es pasarlo a decimales en la calculadora. Y esto nos va a dar 1,66. Entonces, esa sería la única que es mayor a 1 y por lo tanto la respuesta correcta. Después de eso tenemos algunos ejercicios como los que vendrían en respuesta corta en el examen. Son básicamente lo mismo a los que estuvimos trabajando hace un momento en respuesta en marcar con X. La diferencia es que aquí sí tienen que aparecer todos los procedimientos. Vean que nos están dando el menos 5 y el 5, que en este caso corresponderían a la Y, porque viene después de la flecha. Entonces, tenemos que hacer dos cálculos. Primero uno cambiando la Y por un menos 5, que sería logaritmo en base 2 quintos de X, que sería menos 5 menos 1. Disculpen, aquí cometí un pequeño error. Estamos cambiando la Y. Entonces, de X menos 1 más bien, porque lo que cambiamos fue la Y.
Y en el siguiente sería 5 es igual al logaritmo en base 2 quintos de x menos 1. Resolvemos esta operación. Vean que como tenemos la x, entonces se hace con Shift y Calc luego de escribir la ecuación completa en la calculadora. Primero sería menos 5. Ok. Menos 5 es igual al logaritmo en base 2 quintos de x, y lo mismo, como aquí no tenemos el paréntesis, solo la x va dentro del argumento y el menos 1 iría afuera. Cuando ya está anotado se le da Shift, luego Calc, finalmente igual, y el resultado es 39.06. Hay que hacer el cálculo ahora para el 5 positivo. Entonces le damos Shift, Calc e igual. Y el resultado sería este de aquí, que es 4.96 por 10 a la menos 3. Eso si lo pasamos a decimales sería 0.004. Nada más para colocarlo ahí. En la calculadora creo que no lo van a poder pasar a decimales directamente. Igual, en el examen no va a venir ninguno que les den notación científica. Entonces, para que no se preocupen con esa parte. Vamos a ver si aquí lo tengo o no. Entonces, una vez que tenemos calculados ambos, se ordena de menor a mayor. Iría primero el 4.004, perdón, 0.004. Entonces colocamos ese de primero y de segundo el 39.06. Cuando ya tenemos anotados eh, la respuesta, lo que hacemos es comparar para ver cuál sería el corchete. El 0.004 es la pareja del 5 y por lo tanto va abierto. Y el 39 es la pareja del menos 5 que iría cerrado. Y esta sería la respuesta. Igual, en el examen tienen que aparecer esas tres cosas. Por eso es que valdría 3 puntos. Cada resultado correcto vale un punto y la respuesta que esté bien colocada de menor a mayor y con los corchetes como correspondan sería entonces el tercer punto. La pregunta 2 es casi lo mismo, pero esta vez se les está dando la Y. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir, disculpen. En la pregunta 2 más bien se les está dando la x y hay que averiguar el valor de la y. Entonces, estaríamos colocando logaritmo en base 5 de 2 por el primer x, que es 2, más 5. Y en el otro, y es igual a logaritmo en base 5 de 2 por 8, que es la otra x, más 5. Como aquí no nos está quedando la x, ya está la letra despejada, lo que hacemos es nada más realizar esas operaciones directo en la calculadora. La primera es logaritmo en base 5 de 2 por 2. Y recordar que como no había paréntesis, el más 5 iría por fuera del argumento. Y eso nos va a dar 5.86. Para la siguiente es casi lo mismo, nada más que ahora vamos a tener que aquí es 2 por 8 más bien. Y eso va a dar 6.72. Ordenamos la respuesta de menor a mayor. Va primero el 5 y luego el 6. Revisamos las parejas. El 5 se calculó con el 2, por lo tanto va cerrado. Y el 6 se calculó con el 8, por lo tanto va abierto. Y así nos quedaría el ámbito de esta función. En la parte 3, únicamente lo que hay que hacer es determinar el régimen de variación de cada función que se da. Régimen de variación es simplemente decir si la función es creciente o decreciente. La primera es 3 quintos. 3 quintos, si lo pasan a decimales, van a ver que está entre 0 y 1, por lo tanto es decreciente. 4 medios, si lo pasan a decimales, les va a dar 2, que de hecho da entero, no en decimal. Y eso sería creciente. Y finalmente 0.1 ya está en decimales y como está entre 0 y 1 sería decreciente. Ok, la número 4 corresponde a un cálculo de ámbito. Nos están dando igual que en la 2 las x, hay que calcular las y. La diferencia es que aquí hay que trabajar con lo que son los infinitos, para lo cual pueden usar las propiedades.
Sin embargo, pueden aproximar los resultados utilizando la calculadora y un número suficientemente grande para aproximar al infinito. Entonces, no hay necesidad de aplicar lo que serían las propiedades. Igual para el examen no van a venir cálculos con el infinito. Igual aquí trabajaríamos pues sustituyendo lo que sería la x por un 17 y nos quedaría logaritmo en base 2 quintos de x, que para esta es 17. Y luego hay que hacer lo mismo, pero con el infinito. Y sería logaritmo en base 2 quintos del infinito positivo. Ok, como aquí no nos está quedando letras, nada más escribir ese logaritmo en la calculadora. Logaritmo en base 2 quintos de 17. Y eso nos va a dar menos 3,09. Y luego el otro es casi lo mismo, nada más que tendríamos que colocar aquí el infinito. Como en la calculadora no se puede colocar el infinito, pueden colocar un número suficientemente grande, por ejemplo, 4 nueves. Y en ese caso, el resultado, lo que vamos a hacer, vean que no estamos usando el infinito, sino una aproximación. Por lo tanto, este menos 10 que nos dio no es la respuesta, sino que lo que nos va a indicar es hacia qué lado va a tender entre más grande va creciendo la ecuación. Básicamente, si les da negativo, sabemos que es el infinito negativo. Si les da positivo, sería entonces el infinito positivo y si da cero, sería cero. Igual aquí ordenamos de menor a mayor, iría primero el infinito y luego el menos 3. Nada más para que no se confunda esta coma, mejor voy a hacer un punto. Y entonces el infinito siempre va abierto y aparte de eso era la contraparte del infinito que va abierto. Y el 3 negativo va con el 17 que quedaría cerrado. Como mencioné, es técnicamente lo mismo a la hora de hacerlo, pero en el examen no voy a colocar ninguno con el infinito. Y así quedaría esa número 4. Y finalmente tenemos el último tipo de ejercicios que aparecería, que son los problemas. Cuando tenemos un problema de este tipo, bueno, aquí técnicamente tenemos dos problemas porque hay dos preguntas, pero el procedimiento es bastante similar, es casi igual a lo que acabamos de hacer en marcar con X y en respuesta corta. Lo que hay que hacer es identificar qué letra les dieron. Igual como veíamos, si nos dieron la X o la Y, aquí lo que hay que ver es si nos dieron la R o la D, que son las letras que tenemos aquí. Entonces, si leemos esto, vean que dice que R es la distancia. Entonces, si nos dan una distancia, hay que cambiar la R. Y dice que la fórmula es para averiguar eh, el nivel de decibeles. Entonces, dice un parlante tiene un nivel de 95 decibeles. A medida que uno se aleja de este, el nivel disminuye según la fórmula. Aquí lo tenemos. Entonces, esta fórmula D serían los decibeles y R sería la distancia. Si vemos la primera pregunta, para más orden, voy a llamar a esta A y a esta B. Si vemos en la A, dice que nos están dando 15 pies. Pies sería entonces la distancia, porque dice que R es la distancia que se mide en pies. Entonces, lo que tenemos que cambiar es el 15 en la R. Y nos quedaría la distancia de 15. Si lo quieren hacer completo, no es necesario, pueden escribir aquí solo la D, no hay ningún problema con eso. Sería igual al logaritmo de 3,2 por 10 a la 9. Todo eso entre R, que en este caso es 15, a la 2. Lo mismo, como aquí no nos quedó letra, lo hacemos directo en la calculadora. Solo recuerden que si tienen de las calculadoras nuevas no viene el botón que lo hace sin base, entonces recordar que cuando no trae la base le tienen que agregar un 10. Ok, en la calculadora estaríamos colocando esa expresión y quedaría logaritmo en base a 10. Si lo están haciendo las nuevas, los que tienen de una igual a esta o similar a esta pueden usar esta que no les coloca la base. Pero es lo mismo hacerlo así y agregarle el 10, que es lo que tienen que hacer los que tienen de las blancas, que son las más modernas. 3,2 por 10 a la 9. Y abajo sería 15 al cuadrado. Cuando ya está anotado, le damos entonces igual y el resultado dice que es 7,15. Y aquí es lo que haría falta es anotar entonces la respuesta con palabras. Tener mucho cuidado de utilizar las unidades. En este caso nos están pidiendo el nivel aproximado de decibeles. Entonces escribiríamos el nivel es 7,15 decibeles.
o cualquier cosa similar. Ya si alguien me dice 7,15 pies, ya estaría mal, porque recuerden que lo que están pidiendo son decibeles, es lo que estamos calculando. Luego, para el B, lo que hay que hacer es ver entonces qué sería este 10. Dice, ¿a qué distancia hay que ubicarse para que el nivel de decibeles sea 10? Ok, esta vez el 10 serían los decibeles y los decibeles es la D. Entonces lo que vamos a cambiar es la D de la fórmula y quedaría 10 es igual al logaritmo en base a 10, que ahí no aparece, pero se lo pueden agregar para que no se confundan, en especial si tienen es de las calculadoras más modernas, de 3,2 por 10 a la 9, todo eso sobre R a la 2. Lo que hacemos es cambiar nada más la D por 10. Aquí como nos quedó la letra en medio, que esto sería el equivalente a la X, entonces lo vamos a hacer mediante una ecuación en la calculadora. Habría que escribir 10 es igual al logaritmo en base 10 de 3,2 por 10 a la 9 sobre R a la 2. Y recuerden que en la calculadora para ecuaciones solo se puede usar la X. Entonces, aunque aquí viniera, bueno, en la calculadora no viene la R, pero si aquí tuviéramos una A, no pueden usar esta A. Tienen que usar igual la X. X a la 2. Cuando ya está todo anotado, le dan Shift, Calc y luego igual. Y el resultado sería 0,56, que podrían redondear a 57. Como les dije, es redondeable a 57. Pueden dejar el 56 si gustan, también no hay ningún problema. Y lo que faltaría es la respuesta. Como nos están preguntando la distancia, sería la distancia es 0,57 pies. Y eso es todo. O hay que ubicarse a 0,57 pies, o como gusten, pero que venga de esta manera. Si alguien escribe 0,57 decibeles, por ejemplo, estaría mal, porque en este caso estamos calculando más bien la distancia. Y técnicamente eso sería todo lo que entraría del segundo folleto para el examen. Faltaba ver propiedades de logaritmos, pero recordar que de aquí en adelante no va a entrar en el examen. Esto solo lo pude ver con algunos de los grupos, no con todos. Entonces, hasta ahí quedaría.